Patricia Bullrich, jefa de senadores de La Libertad Avanza, acaba de hacer un posteo para celebrar la media sanción que se dio en diputados a la baja de edad de punibilidad al régimen penal juvenil. Vamos a repasar lo que dijo la ex ministra de Seguridad. Por todas las víctimas de menores delincuentes, media sanción del régimen penal juvenil, mientras las familias lloran y vuelven a sus casas sin justicia. Los menores que delinquen salen libres, sin antecedentes y sin consecuencias. Eso se termina, el menor que mata paga, el que roba responde. Es el primer paso para que nunca más la edad sea una excusa para el crimen. El posteo de la presidenta del Bloque de la Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, que la semana que viene va a empezar a tratar este proyecto. El plan del gobierno es aprobarlo antes de fin de mes, perdón. Para hablar de este tema, que quizás quedó un poco opacado por la discusión de la reforma laboral, pero hoy tuvo media sanción en diputados, ya estamos con tres especialistas, con tres personas muy autorizadas que yo tengo muchas ganas de escuchar. Ya está con nosotros Marisa Graham. Marisa es ex defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Marisa, gracias por venir. ¿Cómo estás? También María del Carmen Verdú, abogada, fundadora de Correpi, gracias por estar. Y Adrián Berrospe, trabajador del Sistema Penal Juvenil, miembro del área de niñez de ATE Capital. Gracias a los tres. ¿Qué primera lectura hacen de esta aprobación en la Cámara de Diputados de régimen penal juvenil, de esta baja de la edad de punibilidad? Marisa. Bueno, primero, qué molesto escuchar estas declaraciones. La verdad que, primero, no puedo no referirme a esas manifestaciones. Primero, no es cierto que los chicos por debajo de la edad de punibilidad que cometen delitos o delitos graves están libres, están presos. Hoy los chicos menores de 16 años... Muchísimos chicos, sobre todo en las jurisdicciones a las cuales se dirige esta norma, ¿no? Que son 4. Capital Federal, la provincia, el primero, segundo y una parte del tercer cordón, el resto es rural, Santa Fe y Córdoba. El resto del país no tiene ni delitos cometidos por chicos, ni punibles ni no punibles. Eso por un lado. Por el otro lado, también decir que tampoco es cierto que las familias van a festejar, porque la verdad que la mayoría de los delitos graves, de los homicidios en la República Argentina, son cometidos por adultos. Y la mayoría de las víctimas de violaciones de derechos son las niñas, niños y adolescentes. Por lo cual, yo te diría que más allá de los derechos de los niños que se avasallan y de ir contra todo el amplio corpus iuris nacional, internacional de derechos de los niños, de lo cual Argentina ha adscripto a todos ellos, más allá de todo eso que sucede con esta media sanción, que no es la primera vez, todos los gobiernos de este estilo lo intentan, no solo es eso, sino que además es, yo digo un cazabobos, mi amiga Mari Beloff dice un placebo, que está mejor dicho, viste que ella es más correcta, pero en realidad es mentirle a la sociedad, porque los índices, la inseguridad no se resuelve con esto. La inseguridad se resuelve, como yo le dije la vez pasada por una radio al ministro de Justicia, metiéndose con la gente de la edad de uno, ¿no? Metiéndose con el crimen organizado, con el narcotráfico, con la trata de personas, investigar quién lava el dinero del narcotráfico, quién le pone un arma en la mano a un niño, niña o adolescente, tenga la edad que tenga. María del Carmen. En primer lugar, permitime celebrar que hayas presentado el tema de manera absolutamente correcta. Estamos discutiendo baja de la edad de punibilidad y no, como estamos cansadas, creo, a vos te pasa lo mismo, Marisa, y a vos también seguramente, Adrián, de explicar, imputabilidad es otra cosa, y es tan malo el proyecto que dice imputabilidad. Imputable quiere decir que sos consciente de tus actos, que podés dirigir tus acciones. Una persona de cualquier edad puede ser imputable o no, porque tiene viciada su voluntad. Lo que se discute y lo que hay que determinar es a partir de qué edad consideramos que una persona es suficientemente madura, tiene un desarrollo psicofísico suficiente como para ingresar al sistema penal con la perspectiva de una pena, y eso es punibilidad.
No voy a ingresar mucho en el tema de los datos, porque para eso está acá Marisa, que los maneja. De hecho, nosotros solemos desde Correpi citar sus datos, Gracias. así que te agradezco públicamente. No, por favor. Respecto de la ínfima participación de niños, niñas y adolescentes en el delito en general. Y si tomamos solamente los crímenes graves, los crímenes de sangre, los crímenes contra las personas, baja todavía a menos de la mitad. Estamos hablando de mucho menos del 1% del total. Entonces, primera mentira, no hay un gran problema de criminalidad juvenil en la Argentina, como puede existir en otros países que sí tienen legislaciones mucho más punitivistas. Menos del 1% de los crímenes graves. No, de todos. 0,45. Sí. El 0,45% es cometido por chicos Menores de 18. menores de entre 12 y 17. Ajá. 12 y 17. 0,45. De todos los delitos. De todos Si los hablamos de los delitos. delitos graves, quizás que menos Todos. todavía. Y, Claro, y es si menos. vamos a los graves son muchísimo menos, por eso digo. Entonces, primera mentira, nos quieren inventar una respuesta para un problema que no existe. Que además, como bien decía recién Marisa, no se resuelve con hiperpunitivismo, sino con otro tipo de políticas asistenciales, precisamente para que ese niño, esa niña, no estén en la calle, no caigan en manos de estas bandas de narcodealers, que en muchos casos son narcopolicías, y si no, preguntémosle a la hermana de Luciano Arruga qué pasó cuando él dijo que no a que la policía lo reclutara precisamente para narcomenudear y robar en el barrio, y hubiera sido un delincuente juvenil, Luciano, en lugar de un desaparecido y asesinado. Segunda enorme mentira, esto de si tenés menos de 16 años y cometés un delito no pasa nada. Falso. Ya algo dijo Marisa al respecto, pero cualquier persona, tenga la edad que se ve involucrada en una causa criminal, va a tener un proceso. Lo que pasa es que en el caso de quienes no son punibles, el resultado no es una pena. Pero hay institutos, ahora les dicen, no sé, tienen otros nombres mucho más fashion, yo sigo diciendo institutos, Totalmente. donde hay personas de menos de 16 años, es decir, no punibles, que están institucionalizadas por decisión judicial. Seguramente Adrián en esto va a poder aportar datos concretos. De hecho, hay casos en que ni siquiera se trata de involucramiento en causas penales, sino de causas asistenciales, de chicos, chicas en situación de abandono, de desamparo, a los que se los deja verdaderamente abandonados y desamparados, metiéndolos en el Instituto Roca, por ejemplo, o en el Belgrano, donde después, como Germán Medina, en el Roca aparece muerto, colgado, porque durante una semana, y teniendo serio riesgo para sí, porque tenía un problema de consumo problemático, más un cuadro psiquiátrico que requería internación con médicos y psicólogos, la CENAF no tuvo cupo. Dijeron, bueno, mientras lo metemos en el Roca. Una semana estuvo en un cubículo de 3x2 con un camastro de cemento, sin almohada, sin luz natural, sin ventilación y un tacho para sus necesidades. Por supuesto, el día 8 se ahorcó. Tenía 15 años. Entonces, estas son las mentiras sobre las que se basa una campaña que no tiene más objetivo que criminalizar aún más al sector más vulnerabilizado de nuestra población, que son los niños y las niñas, solo equiparable con lo que pasa miércoles a miércoles con los jubilados y jubiladas, los dos extremos de la vulnerabilidad, y que además también omite, decía Marisa, esto de los niños y niñas son las víctimas más frecuentes. Ni hablar cuando se trata de gatillo fácil. La enorme mayoría de los fusilamientos de gatillo fácil afectan a personas de menos de 18 años. De hecho, el promedio de edad está oscilando entre 15 y 17 históricamente, y más en estos últimos 2 años. Adrián. Mirá, nosotros desde ATE Capital, y como dice nuestro compañero Daniel Catalano, lo que creemos es que la reforma laboral, la baja de edad de punibilidad van de la mano, porque siguen empobreciendo ya a los trabajadores y trabajadoras de todos, del Estado, del sector privado, y a la vez ahora van a criminalizar a nuestros hijos e hijas, porque eso es lo que buscan. ¿Vos dónde laburás? Yo laburo en el Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado Manuel Belgrano, que es un instituto de menores de acá en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hay chicos de qué edades? Ahí en particular ahora hay chicos mayores de 18 años que entraron siendo menores de edad. Ajá, ¿y cómo son las condiciones? No, bueno, las condiciones, el gran problema de los institutos de menores es por qué llegan los pibes ahí, digo, porque un pibe llega a tener atención
dental cuando recién está preso y por qué no se trabaja para mejorar las condiciones de los trabajadores sociales, de nuestras compañeras en la Defensoría, que tienen más de 500 casos, que los sueldos son paupérrimos y que no permiten esas condiciones prevenir el delito, digamos, ¿no? Ir a trabajar con ese pibe, esa piba. Porque esa es la verdadera discusión. La discusión no solo se trata de, como está pasando en Tucumán, de que lleven a los pibes a presidios de adulto, sino se trata de que nosotros tenemos que lograr como sociedad evitar que los pibes terminen presos. Evitar que un pibe salga a afanar. Porque un pibe cuando sale a afanar, no sale a afanar porque sí. No se levanta y dice, che, salgo a afanar. Digo, cuando los pibes, el Estado retrocede y avanza el narcotráfico, y ese pibe para poderse comprar, no te voy a decir comida, voy a caer en esa, pero te voy a decir un conjunto de ropa. Porque estamos en una sociedad del descarte que busca que vos tengas que pertenecer a través del consumo. Entonces, ese pibe termina trabajando como soldadito de la droga en una casa casi siempre monoparental, donde está siempre presente o solamente presente la madre, una abuela, donde suele haber consumo y donde los pibes terminan siendo segunda o tercera generación que pasan por instituto de menores, que están presos. Digo, en Argentina no se discute que no ha crecido el delito en 10 años, pero se ha multiplicado la cantidad de presos sin condena en las cárceles. Y esas son las discusiones. Nosotros, como decía, Juan Domingo Perón, porque hoy me dio mucha lástima de legisladores que se dicen peronistas, el Estado que baja la edad, el Estado que cree que tiene que meter preso a los pibes es un Estado fallido. Les quiero hacer una pregunta que seguramente les podría hacer alguien que vote a favor de esta ley, pero la hago porque me gustaría escuchar sus respuestas. ¿Qué pasa con un caso como el de los asesinos de Jeremías Monzón, ¿no? Todavía no ha llegado a una condena, otros casos sí, el del asesinato del playero en Rosario, chicos de menos de 16 años que cometen crímenes gravísimos. ¿Qué se hace con esos chicos? ¿Qué debería hacerse? ¿No debería encerrárselos? No, se deberían legislar protocolos para pibes no punibles y entre esas cosas también ver la situación previa a lo que pasó con Jeremías, por ejemplo, que la madre de la chica estaba en situación de calle y la terminan declarando que era cómplice cuando era una persona en situación de calle, como las 9.000 familias que hay en la ciudad de Buenos Aires, con un 28% de crecimiento según propia estadística de la ciudad, que no pueden garantizar a sus propios hijos e hijas la protección de esos pibes y pibas. Entonces ahí es donde falla el Estado. Marisa. Primero que estos dos casos se dan en una provincia bastante particular, ¿no? Una provincia que tiene una ley procesal penal juvenil que en los hechos baja la edad sin límite. Sí. Por lo cual, cuando, con todo respeto lo digo, cuando desde la provincia de Buenos Aires yo oigo voces de los ministros que dicen no tenemos herramientas si no bajan la edad, ellos ya tienen la edad en los hechos, o en el derecho, porque es en el Código de Procedimiento, pueden encerrar a un pibe de cualquier edad, a los 8, a los 12, no importa. Así que él la herramienta la tiene. Segundo, esto no justifica nada, pero dame un segundo. Desarticularon, tercerizaron un muy buen sistema que tuvo históricamente Santa Fe de chicos con adicciones. Descentralizaron la política penal juvenil también. No la tiene más el Estado, la tiene una directora que pertenece a una iglesia, una de las iglesias. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es casualidad que sea en esta provincia, que sea Rosario, pero son dos casos que no son repetibles fácilmente. El caso del playero, por ejemplo, que fue en Rosario, el pibito de 15 años, fue un asesinato horrible, lo vimos todos por televisión. Nadie quiere eso, a ninguno de nosotros nos gustaría que nos pase eso, a nosotros y a nadie a ningún ser querido nuestro, pero lo cierto es que fue un caso de sicariato, claramente. El sicario mata o muere, a punto tal que la entonces ministra de Seguridad lo colocó en testigo protegido. Y este caso tiene una complejidad que yo quiero, por la pregunta tenemos 2 que minutos, pero dale. Nada, simplemente decirte, la muchacha de 16 años que está presa porque es punible,
pasó 2 veces por el sistema de protección y una vez estuvo internada en un neuropsiquiátrico. En el caso de Jeremías Monzón, o sea En que el se caso podría de haber Jeremías, hecho algo antes y no... ¿Qué pasó con esta muchacha? ¿Cómo se trabajó para que esta piba llegue con problemas neuropsiquiátricos a esta instancia donde ella efectivamente es la entregadora, es la que arma la celada y es un asesinato horrible, pero no es repetible y no sucede en todo el país? Y quiero decir otra cosa, en la provincia de Buenos Aires no hay un baño de sangre por los delitos cometidos por los pibes. Si hay baños de sangre, los delitos los cometen los adultos, y en la República Argentina es el país más seguro de la región, 3.7 el índice de criminalidad. La tasa de homicidios cada 100.000 La habitantes. tasa de homicidios cada 100.000 habitantes. Agrego a lo que El decían cierre, los María Blanca. compañeros, Entonces, que uno de los ejes falsos también sobre los que se montan las campañas de mayor criminalización de niños y niñas es justamente presentar hechos con características completamente extraordinarias, Exacto. poco frecuentes, Exacto. como decía la compañera, sin repetición a la vista, como si fuesen la regla cotidiana y lo que ocurre todos los días. Yo recuerdo en otro momento de nuestra historia que se discutía este mismo tema de la punibilidad de niños y niñas, que fue inmediatamente después de la detención, tortura y muerte de Walter Bulacio. En aquel momento recuerdo que con Marta Ferro publicamos una nota en el diario Crónica, que era el único que nos daba bolilla en esa época, que se titulaba El contra Bulacio. ¿Por qué? Porque un pibe de 16 años o 17 había, para robarle la cartera a una señora en la estación del tren, le había pegado un empujón y la señora cayó a las vías y la pisó el tren. Entonces, ¿qué hacemos con los jóvenes que delinquen para hacerle campaña en contra a qué hacemos con la policía que detiene ilegalmente, tortura y mata a nuestros jóvenes, que era lo que se discutía en Bulacio? Por eso lo de contra Bulacio. Esto es histórico. Entonces, si yo tomo un hecho puntual y lo convierto en tapa de todos los diarios, en título de todos los noticieros radiales, televisivos, inundo las redes sociales hablando exclusivamente de ese tema, es lógico que voy a hacer creer que es la gran agenda y la gran preocupación. Ahora, yo no veo los mismos titulares por los más de 500 fusilamientos policiales de gatillo fácil, es decir, personas desarmadas por la espalda, por la nuca, no enfrentamientos donde el policía tuvo mejor puntería, que vienen ocurriendo en estos últimos 2 años, más de 500 por año. El año tiene 365 días, saquen cuentas. El 19 de marzo vamos a estar presentando en el local de Cipreva, permitime la visita parroquial, a las 6 de la tarde, justamente la actualización del archivo de casos y el informe de la situación represiva. A 50 años del golpe que se están por cumplir el 24 de marzo, hoy estamos enfrentando el gobierno más represor de nuestra historia en democracia. María del Carmen, Marisa, Adrián, muchísimas gracias por haber venido. Quedamos un poco ajustados de tiempo, les pido disculpas, fue súper interesante escucharlos. Gracias. No, gracias a vos.